¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos nuevamente a mi vídeo tutorial. En este caso os voy a enseñar cómo crear esa gráfica que veis en pantalla, una gráfica donde hemos sustituido las típicas barras rectangulares por una forma más llamativa, que puede ser esta, que la he visto en un vídeo y me ha gustado bastante, o podría ser cualquier otra que se os ocurra, ¿de acuerdo? De hecho, ahí simplemente hay que dejar volar un poco la imaginación y generar la forma que vosotros queráis, siempre y cuando, pues bueno, sea una forma coherente con los datos que estáis representando. En este caso, como son ventas, pues nos viene muy bien esa configuración o esa forma, digamos, de montaña. ¿De acuerdo? De ahí deriva el título de mi hoja de cálculo, que es Mountain Chart, ¿de acuerdo? Gráfico de montaña. Además, le hemos incluido elementos adicionales como puede ser esta leyenda calculada, que no forma parte de la gráfica, pero yo he querido que la apariencia sea como que esa leyenda está embebida en el propio gráfico. Y para ello, lo que he hecho ha sido extender el eje horizontal hasta esta esquina, incluyendo un espacio adicional, el espacio necesario para poder incluir toda esta información adicional, ¿de acuerdo? O esta información extra más bien. Eso se consigue incluyendo aquí dos filas en blanco, de manera que el propio gráfico nos dejará un espacio para que se pueda representar en un futuro si realmente consideramos que aquí tenemos que incluir alguna cantidad. Como no va a ser el caso, incluso podemos llegar a bloquear para que nada se incluya en esas celdas, simplemente las vamos a dejar en blanco, ¿de acuerdo? Y vamos a aprovechar ese espacio para incluir esta información adicional que vamos a generar nosotros con formas, con cajas de texto, etcétera, etcétera. Obviamente vamos a vincular esas cajas de texto, el contenido de esas cajas de texto con este tipo de celdas, de manera que si yo pulso F9 y refresco los cálculos, pues fijaos que todo va variando, ¿de acuerdo? No solo la altura de las propias montañas, sino también el contenido de cada una de estas cajas de texto que representan las ventas de cada una de las zonas que tenemos incluida en esta tabla de datos. Obviamente estas dos columnas pues no se verían, las tendríamos que ocultar y estarían quizá vinculadas con, pues no sé, con una base de datos de SQL Server, de MySQL, otra hoja de cálculo, un ERP, lo que fuera, ¿de acuerdo? También tenemos otro elemento adicional, que es esta otra caja de texto que realmente está vinculada con esta celda. Es exactamente la misma actividad que tenemos aquí, pero en este caso representa la suma de todas las ventas de cada zona. ¿De acuerdo? Bien, esto deriva normalmente de publicaciones que yo hago en mi red de LinkedIn. De hecho, como veis aquí, esto sí es cierto que está en inglés y que he añadido algún elemento más, pero realmente es porque forma parte de un grupo de creadores de contenido, en este caso de Excel, que normalmente se habla siempre en inglés. Entonces, por eso está en inglés, ¿de acuerdo? De hecho, creo que si lo pongo en español, muy probablemente me den un toque porque hay un moderador, etcétera. Yo todas estas cosas además las publico en mi propio perfil, en mi propia red de LinkedIn y por tanto os recomiendo que os unáis a LinkedIn, que me sigáis y por supuesto que veáis pues todas las publicaciones que yo hago, que no solo es esta, sino relacionadas, por ejemplo, paneles como este de programado en XAML, en este caso es tema de C#, pero tiene un currazo bastante impresionante, pero además tengo mucho relacionado con Power BI, por supuesto la remodelación que estoy haciendo de mi página web, que os recomiendo que también os paséis por ahí, tips diferentes de gráficas y por supuesto Power BI creando medidas que nos devuelven todo un contenido agrupado y creado a través de SVG. Todo esto es una imagen SVG, absolutamente todo, y contiene diferentes campos contenidos en una tabla, como es el departamento al que pertenece este usuario, su propia imagen, el ID de usuario y por supuesto el presupuesto dedicado para este usuario dentro de un total, que en este caso pues son 26 millones, ¿de acuerdo? Y luego generamos una gráfica redonda para representar pues qué incidencia tiene este presupuesto dedicado a este departamento dentro de lo que es el total. Todo esto se puede generar de una manera muy sencilla con SVG a través de medidas de DAX. Luego tooltips que se generan a partir de este contenido, como muchas otras cosas. Por ejemplo, ayer mismamente publiqué un vídeo en el que os enseñaba a generar un informe embebido en las filas y relativo a determinada información de los vendedores que tenemos contenidos en nuestro modelo de datos, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis el vídeo en YouTube, que además está recién horneado porque salió ayer mismamente, que podéis echarle un vistazo y aprenderéis cómo se pueden ordenar tablas temporales dentro de medidas, cosa que no es sencilla, pero que podemos hacer sencilla teniendo un dominio bastante importante de DAX. Y muchísimas publicaciones. De hecho, publico entre 3-4 publicaciones a la semana, por tanto vais a tener contenido para dar y tomar, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho esto, nos volvemos a Excel y entonces yo ya tengo una hoja 2 aquí, donde tengo mi tabla definida con mi total. Como veis, no he incluido las dos filas en blanco porque ahora mismo no las necesito. Y para que veáis que se puede añadir a posteriori, pues vamos a hacerlo precisamente para ver que una vez que tenga el gráfico
gráfico creado, yo puedo añadirle esas dos filas en el caso de que se me haya olvidado o que necesite pues rediseñar de alguna manera la representación que en ese momento tengo. Lo primero que vamos a hacer es generar la montaña, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a generar de una manera muy sencilla. Fijaos, vamos a ir a ilustraciones, formas y vamos a sacar un triángulo. Ya os digo que podéis generar la forma que queráis, ¿de acuerdo? Yo vi esta en un vídeo, me pareció muy llamativa, me pareció un resultado brutal el que queda dentro de la gráfica y me pareció pues bastante bonito para poder recrearlo en un vídeo dentro de mi canal. Bien, una vez que tenemos el triángulo, entonces lo que vamos a hacer es eliminar el contorno, ¿de acuerdo? No queremos contorno y el relleno, pues luego posteriormente vamos a modificarlo también. A continuación clicamos con el botón derecho del ratón y le decimos modificar puntos. Y nos aparecen estos puntitos aquí que si picamos en cada uno de ellos, pues nos salen aquí unos nodos que si los arrastramos vemos cómo modificamos la curvatura de cada uno de los lados del triángulo. Yo os recomiendo que sigáis lo más vertical posible y cuando estéis arriba del todo mantengáis esa línea lo más horizontal posible porque vais a conseguir una simetría bastante buena, ¿de acuerdo? Entonces hacemos eso y con este nodo hacemos exactamente lo mismo y mantenemos esa línea así en lo más horizontal posible, que bueno, nunca va a quedar horizontal del todo, pero bueno, que quede por lo menos una forma lo más simétrica posible, que esta concretamente pues no lo es. Vamos a modificar los puntos, a ver si puedo, por ejemplo, bajar esto un poco y extenderlo así un poco más, vale, así me gusta más. Y luego tenemos los puntos de abajo que hacen exactamente lo mismo, pero digamos que modifican la curvatura de la ladera de esta montaña, ¿de acuerdo? Entonces vamos a bajarlo así, o de la falda más bien. Vamos a picar aquí y simplemente lo centramos, es decir, lo dirigimos hacia el centro de la gráfica de manera que mantenga una curvatura lo más simétrica posible. Es difícil, ya os digo que es imposible porque no nos permite, esto tenemos que hacerlo básicamente de manera manual, por tanto, si no hay una parametrización que nos permita meter determinados cálculos, pues es muy difícil conseguir una simetría, ¿de acuerdo? Aquí sí que prima la matemática por encima de lo que es pues digamos la modificación manual que podamos hacer de esos nodos. Bien, una vez que tenemos esto modificado, yo le doy botón derecho y me vengo a formato de forma. Y en formato de forma me voy a ir aquí a relleno y fijaos, le voy a decir relleno degradado. Entonces me aparece esto de aquí. Voy a ampliar esta zona para que se vea mejor y fijaos que me aparecen varios colores, además de un color predeterminado. Bueno, yo esto no lo quiero así. Para empezar, no quiero tantos colores, por tanto pico en él y tiro hacia abajo. Pico en él y arrastro hacia abajo para que desaparezcan. Y entonces tengo aquí el 0% y aquí, si os fijáis, el 100%, que me lo marca aquí, ¿de acuerdo? En posición. Bueno, aquí es donde yo voy a seleccionar un color, por ejemplo, pues no sé, un color rojizo, ¿de acuerdo? Un rojo intenso. Y luego aquí yo voy a seleccionar el color blanco. Ahí lo tenemos. Pero además le voy a dar una opacidad, es decir, voy a disminuir la transparencia. ¿Para qué? Pues precisamente porque si me voy aquí a mi Mountain Chart, fijaos que existe una región de intersección entre una gráfica y justo la colindante, ¿no? la que está justo a su lado. Y aparece aquí una zona transparente de intersección que aparece que es muy bonita y es bastante elegante siempre y cuando exista esa transparencia. En el caso de dejar un relleno sólido, no aparecería y la superposición sería completamente diferente, ¿de acuerdo? Y además no sería tan elegante como si mantenemos esa transparencia. Entonces, si nos venimos a hoja 2 y le decimos, por ejemplo, al color blanco que mantenga una transparencia de un 80%, le damos a intro y fijaos que esta parte pues ha quedado como así, como si se combinara con el fondo de color blanco, pero ha como desaparecido, ¿de acuerdo? Es decir, está transparente y de esa manera pues va a realizar esa combinación y por supuesto en esas regiones de intersección va a quedar un efecto bastante bonito. Perfecto, ya tenemos nuestra forma creada, entonces ahora lo que tenemos que hacer, por cierto, un detalle importante es que esta forma podéis hacerla del tamaño que queráis, ¿de acuerdo? No te puede ser más grande, más pequeña, del tamaño que queráis. Realmente cuando lo copiemos y lo peguemos en lo que es la barra rectangular, el propio Excel le va a dar el tamaño que considera apropiado en función de la parametrización que tenga asignada esa barra, ¿de acuerdo? Que lo veremos luego. O más bien ese gráfico porque va a afectar a todas por igual. Bien, voy a cerrar aquí y lo que voy a hacer es asignar todo esto y entonces me voy aquí al menú, a la barra de insertar y nos vamos a gráfico de barras, ¿de acuerdo? Y seleccionamos este primero. Perfecto. Una vez que tenemos este primero, entonces aquí ya podemos empezar a hacer muchas cosas. Yo voy a hacerlo más grande y fijaos, lo primero que voy a hacer es voy a incluir aquí las dos filas en blanco para que veáis lo fácil que es en el caso de que se os haya olvidado. Aquí veis que se refrescan las cantidades, eso es porque yo tengo aquí una fórmula aleatorio entre, con lo cual está generando números aleatorios constantemente. Bueno, eso que no os asuste porque es normal, ¿de acuerdo? Si fueran cantidades fijas no pasaría eso. Bien,
Una vez que yo tengo esto, entonces yo puedo seleccionar el gráfico y fijaos que me aparecen aquí los rangos en los que realmente están contenidos los datos que estoy representando en mi gráfico. Entonces lo único que tengo que hacer es arrastrar este, fijaos, lo arrastro hacia arriba y ya me deja este espacio adicional aquí para que yo pueda, pues bueno, hacer lo que quiera ahí, ¿de acuerdo? Perfecto, ya tenemos eso. Siguiente paso, coger este eje vertical y vamos a añadirle una pequeña modificación que va a afectar a la forma en que luego vamos a ver los datos representados en la cima, digamos, de la montaña. Vamos a dar formato de eje y fijaos aquí en unidades de visualización, justo en esta pestaña de aquí, donde aparecen las barritas estas, en vez de ninguna, le vamos a decir que represente en millones, de manera que si yo tenía 12 millones, pues en vez de representar el 12 y los 6 ceros, me representa simplemente el 12, ¿de acuerdo? Eso es bastante importante. Por tanto, ya tenemos que el número que se va a mostrar aquí en la montañita, fijaos aquí en la cima, pues va a estar expresado en millones, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ahora simplemente puedo coger esto y cargarme este eje, porque no lo quiero realmente. Aquí, en el eje horizontal, tengo mucho texto que tampoco lo necesito, pero antes de nada vamos a hacer algo muy importante, que es seleccionar esto y fijaos, nos vamos aquí a diseño de gráfico y le decimos que intercambie las filas por las columnas. Muy importante para hacer esto porque si no, no conseguimos la superposición de los gráficos. Entonces lo que le vamos a decir es cambiar. Y fijaos que además me los ha puesto de diferentes colores, ¿de acuerdo? Además, bueno, yo ya tengo una sugerencia de color para colorear las montañas del mismo color. Sin embargo, estos colores, muchos de ellos no me gustan y no los voy a utilizar y los voy a personalizar. Perfecto. Ya tengo entonces prácticamente mi gráfico configurado tal cual yo lo quiero. Sin embargo, vamos a seguir haciendo modificaciones. Por ejemplo, esto de ventas no me gusta, pero quiero mantener el eje ahí. Si yo elimino eso, el eje también se va. Entonces lo que voy a hacer es decirle que esas leyendas o este texto, pues que me lo pinte de color blanco y de esa manera ya no se ve. Y el eje, vamos a venir aquí, formato del área gráfica, el eje, perdón que piqué mal, el eje, le digo aquí que sea las líneas, que sea línea sólida o automático, me da exactamente lo mismo, y que sea de color negro, ¿de acuerdo? Porque quiero que se visualice perfectamente. Y fijaos que ya lo tengo de color negro. Voy a quitarle el borde también. El borde rectangular le voy a decir sin línea. Y estas líneas, pues voy a coger y me las voy a cargar porque tampoco las quiero. No necesito esas líneas. Lo que sí necesito es el título, que no sé por qué me lo ha quitado, entonces voy a ir a este más de aquí y le voy a decir título del gráfico. Y ya me lo ha añadido. Ahora es cuestión de que yo lo personalice. Por ejemplo, no quiero este tipo de fuente, quiero otra. Voy a poner aquí la Red Hat, que es una fuente que yo me he bajado de Google Fonts, la he instalado dentro de mi sistema operativo para que esté disponible en cualquier aplicación donde yo quiera utilizarla. Y fijaos que es una fuente muy atractiva. Le voy a poner color negro y puedo incluso ponerle un tamaño más grande, por ejemplo, no sé, 16, perfecto. Entonces ahora voy a cambiar el título, voy a poner aquí ventas en millones de, en mi caso, euros, ¿de acuerdo? Y picando sobre él, picando sin soltar y manteniendo la tecla Shift pulsada a la vez, arrastro hacia la derecha y me mantiene esa horizontalidad, ¿de acuerdo? Que no se me desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que mantiene, digamos, me fuerza de poder desplazarme en el eje X, ¿de acuerdo? Eso es bastante importante porque si yo lo cojo, fijaos, yo puedo desplazarlo donde yo quiera. Sin embargo, si pulso Shift y al mismo tiempo desplazo, fijaos que solo lo puedo desplazar ya sea en horizontal o en vertical, pero en línea recta. No puedo ir de manera oblicua. Perfecto. Genial. Pues lo damos control Z y lo dejamos de momento ahí, porque lo quiero esquinar hacia la derecha, tal cual hicimos aquí en mi gráfico, además de expresar aquí la cantidad esa. Perfecto. Entonces ahora vamos a la parte principal, que es hacer que estos rectángulos sean de esta forma. Bueno, pues seleccionamos la forma, la copiamos, selecciono el rectángulo en el cual voy a modificar su forma y simplemente pego, ¿de acuerdo? Y en este caso lo quería rojo, perfecto, lo voy a dejar rojo, este lo voy a dejar naranja, este azul, este verde, pero este lo voy a poner púrpura en vez de este azulón oscuro porque ya que tengo un azul voy a mantener diferencia de colores en todos. Perfecto, entonces ahora viene el naranja. Bueno, pues yo selecciono esto, me vengo aquí, botón derecho, formato de forma y aquí simplemente pues le cambio a color naranja. Perfecto, entonces lo que hago es copiarlo, me vengo aquí y lo pego. Despreocupaos ahora por estos tamaños porque van a quedar mucho mejor luego, ya veréis. Vamos a seleccionar este y entonces le voy a aplicar ahora un color azul, por ejemplo un azulón así oscuro. Perfecto, pues nada, copiamos, seleccionamos la barra y la pegamos. Voy a desplazar esto un poco de forma que me entre todo aquí. Bien.
Entonces voy a seleccionar esto y ahora le voy a cambiar esto por el color verde. Seleccionamos y pegamos aquí. Perfecto. Y luego ya por último selecciono y le voy a poner este color púrpura que me gusta bastante, además da un color muy cálido. Lo pego aquí y ya tenemos todos los colores distribuidos. Ahora, la cuestión es que cuando yo seleccione uno de estos, cualquier gráfico de estos, me vengo aquí a esta pestaña que ya me la coge por defecto y es donde yo voy a controlar, donde voy a parametrizar realmente el ancho de cada una de las columnas y además la superposición de los gráficos en el caso de que quiero que se superpongan, ¿de acuerdo? Como quiero que se superpongan, yo les voy a poner una superposición de 50, por ejemplo, y al mismo tiempo de ancho, lo que voy a ponerles es también 50. Le damos a intro y fijaos que ha quedado bastante mejor. Sí es cierto que la forma esta, como es aquí pequeñita, pues ha quedado un poco achatada. La verdad es que no me ha quedado la forma tan bien como lo he hecho en el gráfico anterior. Pero fijaos, si pulsamos F9, por ejemplo, pues cuando adquiera, digamos, una altura bastante más considerable, pues la verdad es que la forma pues adquiere se vuelve más picuda en la cima y la verdad es que coge una forma bastante más bonita que cuando el valor es bajo. Pero bueno, obviamente va a haber valores bajos y vamos a tener valores altos. Perfecto, ya tenemos eso hecho. Entonces, esta forma yo ya me la puedo cargar y puedo volver aquí y seguir haciendo modificaciones. ¿Cuál sería la siguiente modificación? Vamos a aplicarle esta línea vertical de forma que se interseque con el eje horizontal y al mismo tiempo ponerle la etiqueta de texto. Lamentablemente esto hay que ir haciéndolo uno por uno. Voy a dar refrescar aquí los valores. Esta me gusta, perfecto. De hecho, voy a hacer una cosa, voy a copiar esto de momento, voy a copiarlo y voy a pegar los valores para que no me cambien, ¿de acuerdo? De esta manera yo ahora si pulso F9 tengo esos mismos valores. Entonces voy a picar en esta gráfica de aquí, me voy a venir aquí a diseño gráfico y fijaos, aquí en agregar elemento le voy a decir barra de error y en este caso de porcentaje. Y fijaos que me sale aquí una línea muy sutil porque realmente apenas se aprecia muchas veces. Pero vamos a modificar algunos parámetros de ella. Primeramente le vamos a decir aquí, en vez de ambos, le voy a decir menos, es decir, que vaya hacia abajo. Si pongo más, pues iría hacia arriba. Y obviamente si pongo en ambos sentidos, pues lo que hace es 50% hacia arriba, 50% hacia abajo. En este caso quiero que vaya hacia abajo. Y le voy a decir que el porcentaje no sea un 5%, sino que sería un 100%. Y fijaos que ya se interseca con el eje horizontal. Ahora lo único que tengo que hacer es cambiarle el tipo de línea, en este caso una línea a trazos. Y fijaos qué bonito queda. Luego podéis cambiar el color, podéis cambiarle lo que sea. Tenéis que hacer exactamente lo mismo con el resto de gráficas. Yo voy a hacerlo con un par de ellas y de esa manera pues lo dejamos listo porque si no se vuelve todo demasiado repetitivo, ¿de acuerdo? Vamos a barras de error, porcentaje, seleccionamos la barra de error, venimos aquí, voy a aprovechar a darle ya trazos y luego en esta otra pestaña le decimos que sea menos y aquí incluimos el 100%. Le damos a intro y fijaos que vuelvo a tener el mismo resultado y además pues queda un efecto bastante bonito. Aquí no lo podemos apreciar bien, pero si hacemos un poco de zoom, fijaos que el último trazo queda justo coincidente con el eje horizontal, lo cual pues le da un efecto bastante más, digamos, no solo bonito, sino al mismo tiempo profesional, ¿no? De esa línea vertical así coincidente con el eje horizontal, queda la verdad que muy vistoso y muy llamativo. Perfecto, lo siguiente que tenemos que hacer es incluirle, por ejemplo, no a ella, sino a la gráfica, no a la línea de error, sino a la propia gráfica, le incluimos la etiqueta de datos y le va a asignar por defecto pues esta fuente, por supuesto, y este formato. Fijaos que está expresado en millones, por eso hicimos la modificación, aunque se podía haber hecho a posteriori, ¿de acuerdo? Seleccionamos aquí y le decimos justo aquí que este número, pues en vez de general, pues sea tipo número, con lo cual me quita el símbolo del euro, que en este caso no lo quiero. Y luego es cuestión de venirnos aquí y decirle, pues aplícame una fuente un poco más bonita, en negrito, y por ejemplo le podemos poner el mismo color, rojo. Perfecto, haríamos exactamente lo mismo con el resto, ¿de acuerdo? Le decimos agregar etiquetas, agregar etiqueta de datos. Y ahora lo que puedo hacer es copiar el formato de esta y aplicárselo a esta, que va mucho más rápido. Eso sí, el color no me lo modifica también, obviamente, por tanto tengo que venir aquí, en este caso es naranja, cambiárselo a naranja. Y así sucesivamente haría exactamente lo mismo con el resto de montañas. Yo no lo voy a hacer porque entonces este vídeo se alarga demasiado, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues bueno, tampoco es necesario, porque la mayoría de vosotros pues le daríais a avanzar porque es la misma actividad. Bien.
Tenemos que ponerle también esta etiqueta de aquí. Bueno, esta etiqueta es una caja de texto, por tanto nos venimos aquí a insertar, nos vamos aquí a texto y le decimos cuadro de texto. Perfecto, lo pongo aquí y pongo por ejemplo norte. ¿De acuerdo? Picamos fuera, vuelvo a picar dentro, le doy a escape para que no esté en modo edición y entonces aquí lo personalizo. Por ejemplo, le voy a poner la misma fuente que me ha gustado, le voy a dar un tamaño un poco más grande, por ejemplo 12. Lo vamos a poner en negrita y como la zona norte se va a corresponder con la barra roja, pues entonces vamos a colorearlo de color rojo. Y ahora me la llevo aquí. Para alinearlo perfectamente, fijaos que tengo dos ejes perfectamente definidos en el cuadro de texto para poder alinearlo perfectamente, tanto con el eje horizontal en altura como con el eje vertical, esta línea de error de la propia gráfica, de manera que me quede perfectamente centrado. Fijaos, yo voy desplazándome hacia la derecha, y si os dais cuenta, ese eje de giro que tiene ahí tengo que hacerlo coincidente con el eje de error. Y al mismo tiempo del rectángulo, que es digamos el área en el que escribo, básicamente el cuadro de texto, lo que me ocupa, voy pulsando la tecla hacia arriba hasta que coincida con el eje horizontal. Y de esta manera lo tengo perfectamente centrado. Ahora simplemente lo que haría sería copiar y pegar y haría exactamente la misma operación aquí, pero en este caso pues alineamos justo aquí y cambiaría aquí a... En vez de norte pondríamos centro. Obviamente centro pues va a quedar desalineado, pulsamos escape y lo volvemos a alinear horizontalmente. Y así haríamos exactamente lo mismo con todo. Aquí simplemente sería modificarle el color a naranja. Perfecto. Y así haríamos exactamente la misma operación con el resto de montañitas. Perfecto, ya tenemos esto básicamente hecho. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos nuestra leyenda e incorporarla aquí. Fijaos, para incorporar la leyenda es muy sencillo. Nos vamos aquí a insertar, ilustraciones de nuevo, formas, y vamos a coger un rectángulo con las esquinas redondeadas. Lo dibujamos de cualquier tamaño. Y a continuación este circulito amarillo, que es digamos el radio de las esquinas redondeadas, lo llevamos hasta donde ya no podamos avanzar más. Ahí, de manera que nos quede la parte de arriba totalmente redondeada, ¿de acuerdo? Perfecto, una vez que tenemos eso, entonces ya ajustamos a la forma que queramos. Como queremos una cápsula, pues vamos a hacer una cápsula de un tamaño, por ejemplo, así. Ya tendríais que calcular pues cuántas, en este caso tenemos 5 columnas, pues cuántas me van a coger aquí para, bueno, para básicamente pues que os quede tan simétrico y tan organizado como este de aquí, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a hacer ahora tan organizado porque realmente lleva tiempo organizar eso, desplazar las cosas y centrarlas, pero voy a enseñaros simplemente cómo hacerlo. Entonces nos vamos aquí, le voy a quitar la línea de contorno y le voy a poner de relleno pues el mismo color que tengo aquí, en este caso un rojo, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi capsulita aquí, perfecto. Entonces a continuación me voy a coger este cuadro de texto, lo voy a copiar, lo voy a pegar y me lo voy a llevar exactamente aquí, porque es la zona norte. Puedo poner el texto un poco más grande, en el caso de que no sé qué tamaño le había puesto aquí. A ver, aquí le había puesto un tamaño de inicio de 12. Bueno, pues vamos a intentar mantener exactamente lo mismo. De hecho, aquí están 12, ahí es porque el zoom está un poco más alto. Bien, dejamos eso, lo copio y lo pego nuevamente. Lo pongo aquí lo más alineado posible y entonces aquí tengo que vincular esta celda de aquí. Bueno, pues es tan fácil como irnos a la barra de cálculo de fórmulas y decirle igual, y en este caso es B4. Doy intro y problema que tengo aquí, que pierdo totalmente el estilo que tenía aplicado, el color, la fuente, todo. Bueno, eso es un problema, pero en fin, se solventa rápidamente si picamos aquí, copiamos el formato y se lo aplicamos directamente. Entonces fijaos que ya lo tengo. Ahora sería cuestión de, por ejemplo, cambiar esto a gris, ponerlo gris para que haya una desentonación entre lo que es la zona y el propio importe, o si queréis dejarlo del mismo color, eso ya va en gustos. Y esto, por ejemplo, reducirlo un poquillo. Así, quizá esto lo podemos acercar un poco más, de manera que lo tenemos así, lo más cerca posible. Y listo, ya tenemos nuestra cápsula y por supuesto ahora lo único que tengo que hacer es, voy a agrupar esto, ¿de acuerdo? Lo seleccionáis con Shift, botón derecho, agrupar y entonces ahora es simplemente copiar y pegar. Pero aquí nos pasa un problema que os voy a comentar a continuación, veréis. Lo que hay que hacer es alinearlo de manera que queden perfectamente alineadas. Me voy al punto de tangencia entre ambas cápsulas, justo aquí, y entonces, por ejemplo, cuento 4 espacios, 1, 2, 3 y 4, de manera que haya un pequeño espacio entre ellos. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Alineo aquí y me voy al punto de tangencia, hay 1, 2, 3 y 4. Y haría exactamente lo mismo con todos, ¿de acuerdo? Es decir, voy a hacerlos todos para que veáis que, porque realmente es muy sencillo, luego vosotros ya en el vídeo vais pasando, hacéis como queráis, 1, 2, 3 y 4. Y me va a quedar perfecto porque me va a encajar aquí este
Lo alineamos así, con los cursores lo vais moviendo. Cuidado con tener seleccionada la forma. A ver, vamos. Vaya, ahora se me fue aquí a ver qué hice. Control V. No sé qué lo estoy seleccionando. Ahora lo seleccioné bien. Lo pongo ahí, perfecto, coincidencia. Y entonces me voy aquí y le digo ahí. Pues 1, 2, 3 y 4. Perfecto, y me ha quedado bien. Ahora simplemente tendría que cambiar el color de las formas. Pues aquí ponerle, por ejemplo, el naranja. Aquí ponerle, ¿qué color es? El azul. Por ejemplo, no sé no sé cuál era, pero bueno, eso ya es cuestión de coordinarse un poco para poner los mismos colores. El color verde y por último el púrpura, que como lo uso mucho, siempre lo tengo aquí esquinado. De usarlo mucho, pues ya me lo selecciona ahí, lo tengo dentro de mis preferidos. Perfecto, y ya tengo esto, entonces habría que cambiar aquí, por ejemplo, poner aquí centro, eso sí, esto es tirarlo un poco, poner aquí centro, poner aquí sur y etcétera, etcétera. Exactamente, bueno, no sé cuál viene ahora, no, aquí poner oeste, que esto lo hacemos rápido, y aquí poner sur. Y ya tenemos nuestras cajas. Eso sí, es importante que esto esté, que la cantidad esté siempre alineada hacia la derecha, de manera que cuando crezca, pues se vaya extendiendo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces esta caja de texto es importante que la pongamos un poco más grande. En el fondo no se va a ver, porque eso no se va a ver, no le hemos aplicado borde ni absolutamente nada, y pues cuando en vez de 8 millones sean, por ejemplo, 208 millones, pues naturalmente no se nos va a romper en dos líneas, sino que va a mantener pues ese espacio extra que le hemos metido. Esto, la cuestión es que luego lo hiciéramos más grande, más pequeño. Por ejemplo, aquí no me ha quedado tan bien como aquí. Aquí pues me ha quedado bastante más grande y bastante mejor definido. En este caso me ha quedado el texto bastante más pequeño. Tendremos que hacerlo un poco más grande, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente es para que veáis realmente cómo puedo enlazar una celda, o sea, perdón, un cuadro de texto con una celda y ver que si yo modifico los datos, es decir, si yo ahora, por ejemplo, pues no sé, copio esto y lo pego aquí, pues fijaos que se me ha actualizado aquí y también se me ha actualizado la propia gráfica, ¿de acuerdo? Bien, algo importante que hay que tener en cuenta aquí es que si yo, por ejemplo, bueno, aquí no sé por qué me ha cambiado el color a rojo cuando esto era naranja. Esto era naranja, así. Algo importante que hay que tener en cuenta es que si, por ejemplo, queréis aplicarle, fijaos, yo, por ejemplo, aquí quiero modificar esto, sé que no es B4, que es B5, y automáticamente me quita el formato. Esto es una grandísima putada, lo del formato, porque además pierdes un montón de tiempo andando, copiando, pegando, y hay un problema añadido, que si yo, por ejemplo, selecciono esto de aquí, selecciono simplemente el texto, ¿de acuerdo? Copio el formato y se lo pego aquí, por mucho que me acerque aquí al texto, se lo aplica absolutamente a toda la agrupación de elementos que yo tengo. Otra putada más, porque eso es más pérdida de tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es desagrupar, o bueno, yo al menos fue la única manera que encontré de hacerlo, desagrupamos. Y entonces ahora sí puedo venir aquí, seleccionar, copiar el formato y aplicárselo únicamente. ¿Veis lo que os decía de la doble línea? Las hay que, bueno, pues que tenemos que extender esto un poco más y aplicar directamente esto, el formato a este nuevo, ¿de acuerdo? Y aquí pues darle el color naranja. Y así sucesivamente lo haríamos con lo otro. El marrón de aquí es que, bueno, tendríamos que desagruparlo todo para poder aplicar los formatos cada vez que cambiemos aquí. Pues si yo vengo aquí sé que va a ser pues B5, no va a ser B6. Y fijaos que automáticamente pierdo el formato otra vez. Le aplico aquí, pero previamente pues tengo que desagrupar y le aplico el color azul. Y así sucesivamente con todos, ¿de acuerdo? Esto, como veis, es muy repetitivo, pero realmente el resultado vale la pena. Y luego ya por último, pues por ejemplo, copiaríamos, voy a copiar esta que está desagrupada, voy a pegarla aquí, me la llevo para aquí. Y aquí es justo lo contrario, aquí tengo que alinear, digamos, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y para que me crezca, no, hacia la izquierda, perdón, para que me crezca hacia la derecha. No, lo he dicho mal. Tengo que alinear hacia la derecha para que me crezca hacia la izquierda. Ahora ya no sé ni cuál es la derecha ni la izquierda. Entonces, oriento esto hacia aquí, por ejemplo, lo muevo hacia ahí. Extiendo esto lo más posible porque esto sí que va a crecer bastante más que las otras, dado que este es el sumatorio de todo esto. Y entonces simplemente le digo que en vez de B5 pues sea B, en este caso B9. Le doy intro y bueno, como siempre pues estoy perdiendo el formato. Nada, copiamos formato, se lo aplicamos aquí y ahora simplemente darle un color, por ejemplo, verde, ¿vale? Perfecto, y ya tendríamos nuestra gráfica. Como ya colofón, por decirlo de alguna manera, pues entonces rodearíamos toda la gráfica con un borde redondo. Eso sería tan sencillo como venirnos aquí a insertar ilustraciones, formas y coger un rectángulo con las esquinas redondeadas. Hacemos esto así
y ahora simplemente pues ajustamos aquí el radio de nuestras esquinas, le quitamos el relleno, no queremos relleno, y a continuación le ponemos, por ejemplo, un color gris así pálido para que quede, bueno, pálido, esto no es pálido, pero vamos a coger un color un poco más tenue, por ejemplo este, y entonces luego ya pues vamos ajustando un poquillo para que quede pues el margen interior, por decirlo de alguna manera, el padding, el famoso padding, pues que quede lo mejor posible y que quede pues lo más simétrico posible. Y si os dais cuenta, pues ha quedado un resultado bastante interesante. Sí es cierto que la leyenda me ha quedado, no me ha quedado como a mí me gusta, porque fijaos que aquí sí que se ve perfectamente que esto pues está perfectamente, queda arriba del todo, cosa que aquí, pero bueno, lo he hecho así de una manera rápida básicamente para que tengáis los conceptos, sabéis perfectamente cuáles son, y luego lo único que tendríamos que hacer sería quizá pues comprimir un poco comprimir un poco la gráfica o hacer esto más grande, porque esto es más pequeñito de lo que está aquí, ¿de acuerdo? Aquí se ve bastante más grande, bastante más vistoso y sin embargo, pues en esta gráfica me ha salido demasiado pequeño. Pero bueno, realmente yo lo que quería enseñaros era el concepto, ¿de acuerdo? Básicamente cómo poder pues vincular una caja de texto con celdas, de manera que si las modificamos, pues aquí se ve reflejado el cambio y cómo modificar las típicas barras por una forma pues algo más llamativa donde genere, digamos, un resultado pues expectante como es el caso, ¿de acuerdo? En este caso, como era en plan formativo, no me ha salido la gráfica como yo quería, pero fijaos que con un poco de trabajo y esfuerzo realmente sale una gráfica alucinante. Y aquí lo que vamos a hacer es reducirla al 100% para que veáis que el resultado final y cómo se vería al 100% es este, ¿de acuerdo? Aquí sí que me he trabajado la forma un poco más, la he hecho lo más simétrica posible, pero aquí, bueno, por temas didácticos pues lo hemos hecho de una manera rápida y no hemos tenido en cuenta pues proporciones, etcétera, que quizá pues hay que tenerlo en cuenta naturalmente, pero también es cierto que hay que dedicarle bastante más tiempo de diseño. Bueno amigos, yo espero que os guste, recordaros de seguirme en LinkedIn, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Yo espero que esto os haya gustado, que os sea práctico esto que os he enseñado aquí. Y por supuesto, pues realmente esto son los principios de crear un dashboard bastante interesante, porque básicamente los dashboards se generan a raíz de hacer estas vinculaciones de cuadros de texto o de determinados elementos de Excel con este tipo de celdas, que pueden ser celdas que contengan datos insertados manualmente o obviamente ya pueden ser datos que vengan de tablas de datos donde esas tablas de datos a su vez extraen la información de fuentes de datos como puede ser una base de datos de SQL Server o de MySQL, de Postgre, de cualquier base de datos o incluso de una API, ¿de acuerdo? Podemos atacar una API porque si os dais cuenta, si vamos aquí a datos, obtener datos, además de obtener de una base de datos como puede ser SQL Server, Access o de Analysis Services, que también podemos, que está vinculado obviamente con SQL Server, también podemos venir aquí y decirle de otras fuentes y extraer datos de una web. Imaginaos de una web. ¿Y qué es esto de una web? Bueno, pues de una web puede ser, nos va a extraer datos del HTML, de manera que si tenemos tablas va a reconocer las columnas de las tablas como información, pero también una API. Por ejemplo, yo tengo una API generada por mí, que es esta que os voy a enseñar ahora, que es la de la tabla periódica. Fijaos cómo extraemos todas las columnas, vamos a extraer todos los elementos con esta URL, le damos a aceptar y fijaos que lo primero que bueno, esto le damos a conectar directamente aquí, pero lo primero que me comenta ahora es, lo primero que va a abrir, perdón, es el editor de Power Query. Y fijaos que aparece aquí una lista donde yo puedo picar con el botón derecho y decirle que me la transforme a tabla. Y le digo que no hay ningún delimitador ahora mismo, por tanto le doy a aceptar. Y fijaos que ahora me aparece este icono aquí, con lo cual si yo pico en él, puedo extraer qué columnas son las que quiero, si las quiero todas o no. Le voy a decir que absolutamente todas, ¿de acuerdo? Y además le voy a decir que usar el nombre de columna original como prefijo. Esto no lo quiero, simplemente quiero que aparezca pues el nombre de columna tal cual, ¿de acuerdo? Entonces le doy a aceptar y fijaos que aquí me aparece, es que si no quito esa casilla de verificación aquí me aparecería columna 1.id, columna 2.número y así sucesivamente. Y no, yo quiero que me aparezca el nombre verdadero de la columna, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo tengo ya pues un conjunto de datos que he extraído de la web. Bueno, pues esto puedo generar una tabla dinámica, imaginaos que fueran datos bancarios, datos financieros, datos relacionados con ventas o compras de una determinada compañía y obviamente no elementos químicos, porque aquí, bueno, salvo el peso y el número, pues pocos cálculos puedo hacer. Pero sí es cierto que podría, de una API, hay APIs financieras como
como Beamminder o como SaveWorks, bastante complejas, que se pueden atacar con este tipo de extracción de datos y luego pues generar una tabla dinámica y por supuesto a raíz de tener ya la tabla dinámica poder generar este tipo de gráficas, que a su vez esto es una gráfica que podemos combinar, esto se podría combinar todo, no sé si podré aquí, bueno, tendré que seleccionar mucho, pero puedo combinarlo todo. Vamos a ver si no me supone mucho esfuerzo seleccionar todo esto, combinarlo de esta forma, seleccionar todo y cuando es todo, darle botón derecho y decirle agrupar. Entonces yo ya puedo coger, bueno, no agrupado todo, vaya por Dios, a ver si puedo, así, agrupar, ahora sí. Ahora me dice desagrupar. Bueno, vamos a botón derecho otra vez, agrupar, a ver si ahora me lo ha cogido bien. Perfecto, ahora sí. Y fijaos que si yo copio y pego, tengo esto dos veces, con lo cual yo ahora lo que podría hacer sería corregir los datos de esta, es decir, venirme aquí, seleccionar datos, seleccionar otro tipo de datos diferente a lo que tengo aquí y mostrar métricas diferentes. Y obviamente modificar aquí, pues en vez de ventas en millones, pues no sé, compras, tema de inventarios, tema de recursos humanos, de personal, etcétera, lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo que tengo es pues esa gráfica. Lo que sí he olvidado aquí copiar, pues ha sido, no sé, me faltan cosas aquí porque faltan las zonas. De hecho, voy a pulsar control Z, a ver. Ahí estamos. Bueno, no había seleccionado las zonas, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues espero que os guste, que aprendáis mucho con este vídeo y si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario respecto a esta formación, pues nada, me lo dejáis en comentarios. No olvidéis darle a me gusta, que siempre es bastante importante posicionarse bien en YouTube. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós.